Y de inmediato damos el pase, ¿no? Ahora sí vamos con la segunda ponencia que está referido a, bueno, es un aspecto bastante interesante de lo que significa el, yo tengo el nombre, sobre lo que es, perdón, realmente tengo aquí la información sobre fundamentos. Disculpe, profesor Kevin, lo que pasa es que tengo tantas cosas aquí. Fundamentos financieros para la selección de acciones y diseño de carteras, ¿no? También dentro de nuestra jornada, nuestro ponente, el magíster Kevin Friedman Flores Tolentino, magíster, contador público, con una destacada trayectoria en nuestra profesión. Yo creo, tengo cierta relación por parte de la docencia, aspectos fundamentales, que es presidente del Comité Técnico Departamental de Educación en la Libertad, autor de diversas investigaciones en el ámbito financiero y ponente en múltiples congresos realizados en el Perú y en el extranjero. Realmente recientemente ha sido galardonado con la mención honorífica en el Congreso del Premio Nacional de Contabilidad 2024 y con el primer lugar en el tercer Congreso Internacional de Teoría Contable 2024. Bueno, sin más preámbulos, dejo a colega Kevin Flores para que empiece su disertación. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Estoy ahí enviando una solicitud para que me permitan ahí compartir pantalla. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Bueno, quería empezar esta ponencia comentándoles un poquito de la pasión que siento yo por las finanzas, que a veces los contadores lo tenemos abandonados, hay que ser sinceros. Eh, eh, Muchas veces les digo a mis estudiantes, ¿no? Hay que ser contadores financieros. Es difícil entender las NIF, justamente lo que nos comentaba el ponente anterior, ¿no? Nos hablaba de NIF y es muy difícil entender esas NIF cuando no queremos saber de finanzas. Decimos, no, yo quiero ser experto en contabilidad, las finanzas no me importan. Y ahí es donde radica la dificultad y el problema para entender las normas. Eh, yo estudié contabilidad porque pensaba que iba a estar rodeado de números. Esa fue mi idea. Y grande fue mi sorpresa cuando me choco con las normas internacionales, las normas tributarias, y había que leer bastante, muchísimo. Yo decía, pero yo no quería. Hasta que descubrí las finanzas, ¿no? Y las finanzas iban conmigo, estaba rodeado de números en las finanzas. Y a partir de ahí, de mi carrera como contador, pero donde me he enfocado a la parte financiera, siempre he tratado de aunar estas dos ramas del mismo árbol, se podría decir, ¿no? Siempre he buscado unirlas. Y bueno, las menciones que justamente mencionaron, ¿no? Algunos premios que he obtenido, las investigaciones que he realizado, siempre han ido enfocadas en eso. Ustedes pueden leer las publicaciones que tengo, ¿no? Y todas son en la búsqueda de tratar de aunar las finanzas con la contabilidad. Que de hecho ya vienen aunadas, pero de alguna manera yo trato de divulgar eso, porque muchas veces los contadores no lo entendemos y ahí radica la dificultad, o bien para ser financieros o bien para ser contables. Entonces, el día de hoy lo que yo les quiero hablar es de eso, un poquito sobre inversiones y finanzas. ¿Por qué inversiones? Porque quiero que nos pongamos al otro lado de las NIF, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos como contadores, hay que aprender las NIF, estudiarlas, aplicarlas, ¿no? Pero yo recuerdo justamente hace algunos años, ¿no? En una capacitación que yo estaba en un diplomado de NIF, nos estaban explicando, no recuerdo muy bien el tema, pero un tema complejo de finanzas corporativas, me parece que era la evaluación de empresas mediante el método de valorización de activos de capital, el método del KPM. Y uno de los asistentes, ¿no? Del diplomado preguntó, ¿no? Dijo, oiga, pero ¿por qué tanto? O sea, ¿por qué las NIF nos piden tanto esto? O sea, ya no es suficiente con el trabajo que tenemos como para que salgan normas, ¿no? O la misma NIF 18, ¿no? Que nos acaban de exponer hoy día.
O sea, ya no es suficiente con el trabajo que tenemos como para que salga una nueva norma y nos pida más cosas y que tengamos que capacitarnos y estudiarla. O sea, ¿por qué? Bueno, si nos hacemos esa pregunta es porque no nos hemos puesto del otro lado, porque toda la información que nosotros preparamos como contadores son para las inversiones. Cuando yo me puse en el papel de inversionista, me empecé a interesar por las NIF. Como les digo, yo toda la vida había estado enamorado de los números y no me interesaba la contabilidad, la parte normativa de la contabilidad, hasta que me empecé a dedicar a las inversiones y ahí me di cuenta de la importancia de estandarizar los procesos, de estandarizar la información, de estandarizar la presentación de la información, el cálculo. Tiene razón, con razón existen tantas niños y veo que es necesario y veo incluso que nos estamos quedando cortos, ¿no? Porque el mundo financiero sigue avanzando, siguen saliendo nuevos productos a los cuales pues nosotros deberíamos ya tenerles normas preparadas, ¿no? Y todavía estamos en ese proceso. Pero como digo, esto nos damos cuenta cuando nos ponemos del otro lado, cuando nos ponemos en el papel de inversionistas. Entonces, el propósito de mi exposición el día de hoy es tratar de aunar, como les decía, ese camino entre finanzas y contabilidad y por otro lado, pues invitarles a todos a formar parte de este mundo de las inversiones, que de hecho nosotros como contadores vamos a ver que ya tenemos la mitad de la carrera ya avanzada, así que no dejemos pasar esa oportunidad y veamos pues en las finanzas un aliado para hacer mejor nuestro trabajo por un lado y por otro lado pues para generar ahí alguna rentabilidad si es posible, ¿no? Muy bien, entonces, si hablamos de inversiones, acá quiero hacer una pequeña aclaración al inicio porque siempre se confunde y a veces me dicen, bueno, inversiones, ya, trading, hacer criptomonedas, ¿no? Y siempre me hablan de eso, mucho más los estudiantes. Bueno, acá estamos entre colegas, yo creo que la mayoría debería por ahí tener una idea, pero de todas maneras siempre lo aclaro porque luego me hacen de ese tipo de preguntas, ¿no? Y me hacen preguntas sobre el Bitcoin y les digo, espérense, estamos hablando de inversiones, sobre todo pues en acciones, ¿no? Ahora, también se puede hacer trading con acciones, también se puede, pero no es la idea, no es la idea. Yo cuando les hablo de inversiones me refiero a otra cosa. Para diferenciarlo, bueno, yo acá le llamo, pues a ellos les llamo especuladores, ¿no? Si es que tú estás buscando comprar y vender, ¿no? Rápidamente un activo para generar pues esa pequeña ganancia en el corto plazo, eh, yo te llamaría especulador, no tanto inversionista, ¿no? Un inversionista, eh, he puesto acá la foto de uno de los inversionistas pues más famosos del mundo, el mejor según muchos autores, ¿no? De todos los tiempos, un inversionista que se ha mantenido constante, superando al mercado muchos años, que como vemos, pues la diferencia es notoria, ¿no? Para empezar, el inversionista Warren Buffett lo ha manifestado en múltiples entrevistas, ni siquiera tiene una computadora en su oficina. Y claro, podemos decir no, que no tiene computadora porque que no sabe, ¿no? No, no, pero mm, él ha demostrado que es un buen inversionista sin necesidad de siquiera tener una computadora. Entonces uno dice, oye, entonces el inversionista no necesita de 6 pantallas y estar analizando gráficos y estar prendido en analizar patrones, ¿no? De comportamiento de los precios de las acciones. No, Warren Buffett dice eso no es ser un inversionista. Y él, bueno, claro, tiene un enfoque de inversión, sobre todo concentrada en lo que es el valor. Y es lo que yo hoy día, pues, quisiera hablar, ¿de acuerdo? Entonces ya está. Dada esa diferencia entre especulador e inversionista, vamos a verlo desde un poquito más técnico. Miren, el especulador lo podremos diferenciar del inversionista en tres puntos principales. La filosofía es diferente, el horizonte temporal también es diferente y sus herramientas de análisis son diferentes. ¿Cuál es la filosofía de un especulador? Un especulador busca aprovechar los movimientos de los precios para obtener ganancias rápidas. Como sabe que el mercado todo el tiempo está fluctuando, sube y baja, ¿no? Por diferentes motivos, busca pues alguna de estas fluctuaciones, predecir una de estas fluctuaciones, ¿no? Y aprovechar justamente esa ganancia. Que por lo general pues son ganancias en cuestión de, incluso hay horas, días, ¿no? Semanas ya los más arriesgados que se dan en el mercado, ¿no? Eso es lo que busca un especulador. Su horizonte temporal, como bien mencionaba, son desde minutos hasta semanas. Por ahí podría haber alguno que lo deje algunos meses, pero no es la idea, porque pierde liquidez y él necesita estar constantemente haciendo operaciones.
Ya está, entonces ese sería su horizonte temporal. Y su herramienta de análisis es el análisis técnico, los patrones gráficos, los indicadores, sobre todo del momentum, ¿no? Eh, Repito, lo aclaro todo esto porque luego cuando yo hablo de inversiones me suelen preguntar sobre esto, ¿no? Y me dicen, oye, o sea que yo si hago inversiones puedo ganar en una semana, ¿qué acciones debo comprar? ¿Cuáles van a subir la próxima semana? Me preguntan y yo digo, yo no sé cuáles acciones van a subir la próxima semana, eso es hacer trading, yo no soy especulador, ¿de acuerdo? Yo hago inversiones a largo plazo. O a veces me preguntan, ¿no? Me dicen, oye, ¿has visto esta forma de hacer la proyección sobre, no sé, la subida de las acciones, ¿no? Una herramienta de análisis técnico. Yo no conozco análisis técnico, tampoco patrones gráficos. Todo eso es parte del mundo del trading, ¿no? Que también puede ser un negocio, a quienes les interesa, pues, podrían aprender de ello, pero yo les quiero hablar de las inversiones. Un inversionista trabaja en el otro lado de esto. La filosofía del inversionista es construir valor y riqueza mediante crecimiento sostenido del activo. Cuando hablamos del activo, entiéndase acciones de empresas, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que la empresa pues tiene un valor intrínseco. No nos guiamos por el precio, el comportamiento, porque un día pues los inversionistas se levantaron asustados y empezaron a vender sus acciones y las acciones cayeron. Eso no me dice nada sobre el valor real de la empresa, ¿sí? Entonces, nosotros buscamos ese crecimiento, pero en el activo. En un momento vamos a desarrollar todo esto porque es lo que he venido a conversarles el día de hoy. Entonces, pero sobre todo quiero hacer esta diferenciación, ¿de acuerdo? El horizonte temporal, hablamos de años. ¿Podría ser meses? Sí, si es que quieres invertir en el corto plazo dentro de lo que se llama inversión, ¿no? Si inviertes en meses, como inversión, sería corto plazo. Lo normal serían años, ¿no? Y en las herramientas de análisis para los inversionistas, pues consideramos el análisis fundamental. Y acá viene parte de lo que vendría a ser el nombre de la ponencia de hoy, ¿no? Porque yo cuando, bueno, la primera vez que escuchaba análisis fundamental no entendía muy bien de dónde viene el término, pero justamente viene de los fundamentos o en qué se fundamenta el valor de un activo. Si una empresa tiene, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, ¿no? Tiene sus deudas, todo eso es parte del fundamento que sustenta el valor que tiene esa empresa en el mercado. Que el precio, bueno, no siempre corresponde a ello, pero a la larga se aproxima a ello. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de aprovechar como inversionistas, ¿no? Entonces, para eso haremos un análisis fundamental. En un momento también hablaremos un poquito más de este tipo de análisis. Veremos estados financieros y, como les mencionaba, pues el valor intrínseco del activo, ¿no? Lo que vale el activo por sí mismo, como activo, no como especulación de que yo creo que mañana puede valer el doble. Sí, claro, pues si puede valer el doble, también podría valer la mitad. Acá no estamos tratando de adivinar eso. Bien, ya está. Entonces, ¿por qué yo les decía hace un momento que los contadores tenemos una ventaja cuando se trata de hacer inversiones? Eh, y esto es porque los contadores pues conocemos de negocios, pues, ¿no? Toda la vida, desde que nos hemos formado, hemos estado hablando de lo que son las empresas, hemos estado hablando de hacer estados financieros, ¿no? Elaborarlos, aprender de normas internacionales para estandarizarlos y para que los estados financieros sean correctos. Aprendemos a leer estados financieros. Entonces, como que ya tenemos por ahí una buena parte avanzada al momento de hacer inversiones. Como les digo, hoy día lo que yo les invito a todos es hagamos el papel de inversionistas. Quizá alguno de ustedes ya hace inversiones, y quizá otros no. Entonces, sobre todo a quienes no hacen inversiones, les invito, no digan, miren, yo sé que es bonito la contabilidad y que lo que nos interesa es pues contabilizar bien, pero como les digo, al menos yo, en mi experiencia personal, aprendí sobre NIF cuando realmente me di cuenta lo necesario que era para hacer inversiones. Entonces, a veces necesitamos ese pequeño empujón para entender por qué hacemos tales cosas, por qué la NIF nos obliga a hacerlo de esta manera. Decimos, pero ¿por qué no? Así como siempre, ¿no? Toda la vida lo hemos hecho así, ¿por qué ahorita la norma lo cambia? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de inversionistas, nos vamos a dar cuenta que sí, era necesario ya eso. Bien, entonces, ¿por qué les decía esto? Que nosotros ya tenemos una ventaja estratégica. Conocemos de negocios. Ahora, cuando a veces hablamos de negocios y yo les presento esto, me dicen, pues, oigan, yo no entiendo nada, esto nunca me han enseñado en la carrera de contabilidad, ¿no?
Acá, por ejemplo, estamos viendo el precio de las acciones de la empresa Coca-Cola. Esto ha sido justo de las últimas semanas que lo he sacado para la ponencia. Entonces, ven esto y me dicen, oye, no, ¿sabes qué? Tú me has mentido, me has dicho que yo como contador puedo hacer inversiones, pero yo veo esto y la verdad que no entiendo nada. Y que la verdad es que no necesitamos entender esto. Necesitaríamos entenderlo siempre y cuando hagamos trading, ¿no? Como les decía, pues el que hace trading trata de aprovechar esas caídas y subidas del precio en el corto plazo para sacar ahí una pequeña rentabilidad. Nosotros no buscamos eso. Nosotros como contadores, ¿cómo entendemos un negocio? ¿Qué sabemos lo que es una empresa? Sabemos que una empresa es todo esto, ¿sí o no? Una empresa es su personal, son sus inventarios, son sus maquinarias, sus plantas de procesamiento, su propiedad, planta y equipo, sus vehículos, su personal incluso, ¿no? Sus deudas. Todo eso es lo que compone a una empresa. Lo que nosotros vemos en el balance, ¿no? Eso es la empresa. Y eso nosotros como contadores sí que lo entendemos. Ahora, quien no lo entiende eso, pues está en problemas, ¿no? Porque realmente de eso se trata nuestra carrera, de convertir todo esto, lo que es la empresa, convertirlo en números. Y repito, y para convertirlo en números, pues necesitamos todos estos estándares internacionales, ¿no? Y todo lo que siempre nos obligan y nos piden que nos capacitemos, lo cual es correcto. Pero como les digo, a veces no entendemos el por qué tanto esfuerzo hasta que lo vemos desde el punto de vista como inversionista. Si yo no conozco, por ejemplo, esta empresa, ¿no? Coca-Cola, yo no lo conozco. ¿Cómo sabría si es que es una buena idea comprar acciones de esta empresa o es una mala idea? Fácil, con su información contable. Porque la información contable comprime todo esto, lo que estamos viendo aquí, en números. Y entendiendo las normas internacionales, voy a saber que esos números están estandarizados con su competencia. Esa es la clave de la NIF. Y es por eso la importancia de que los contadores lo apliquemos bien en primer lugar. Y como les digo el día de hoy, que les invito a que también lo podamos leer. Porque siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? ¿Ustedes conocen algún escritor famoso que haya ganado, no sé, algún premio Nobel de literatura y que no sepa leer? O sea, todos los escritores leen. ¿Por qué no hacemos eso los contadores también, no? Oiga, yo preparo los estados financieros, que lo lea mi gerente, dicen, ¿no? Sí, entiendo la lógica de eso, ¿no? Después de todo, a nosotros nos pagan para elaborar los estados financieros, pero deberíamos ponernos a leer los estados financieros de otras compañías, quizá de nuestra competencia, de empresas que cotizan en bolsa, y veámoslo en esas empresas, pues, como una posible inversión. Si por ahí tenemos algún ahorro, ¿no? Decir, oye, este dinero, pues no sé qué hacer. Bueno, ¿por qué no invertirlo? Después de todo, repito, nosotros entendemos de empresas, sabemos lo que es una empresa a través de los números. No necesito conocer a los trabajadores, no necesito ir y pasearme por las instalaciones de la empresa para saber si es un buen negocio o no. Con simplemente analizar su información contable que está disponible, de hecho, todas las empresas que cotizan en bolsa, sabemos, publican su información, pues entonces justamente para eso está, ¿no? Para que lo utilicemos como inversionistas y podamos desentrañar, pues, cómo le está yendo al negocio. Aquí es donde nosotros analizamos los fundamentales. Y como les decía, voy a tratar de aunar, ¿no? Un poquito lo que es la rama financiera con la contabilidad. Fíjense en lo siguiente. ¿Qué cosa es lo que nos dicen los números sobre la empresa? Bueno, nosotros como contadores somos quienes mejor entendemos los números, somos quienes mejor leemos esa información. Bueno, al menos en teoría, ¿no? Como les decía, muchas veces nos acostumbramos solamente a preparar la información y no la leemos, ¿no? Y lo cual nos puede llevar a luego no entender la razón de las NIF y sobre todo a preparar mal la información. Fíjense en lo siguiente. Acá he puesto algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de diferentes ratios financieros que son muy fáciles de calcular, ¿no? Un ratio, pues esto lo hace un niño de primaria, divisiones y ya está, ¿no? Listo. La fórmula financiera es lo de menos. El problema está en el dato que nosotros colocamos al momento de calcular esa fórmula. Si por ejemplo yo hablo, ¿no? De la rentabilidad operativa, la rentabilidad sobre el patrimonio en este caso específico, el ROE,
necesito tener una utilidad neta, que lo obtengo de los libros contables, pero que yo necesito, pues, que el contador haya hecho bien su trabajo, no haya sobrevaluado ingresos, no haya omitido gastos, haya devengado correctamente, ¿no? Y lo mismo con el caso del patrimonio, que por ejemplo hubiese habido una inclusión indebida de reservas o revaluaciones no realizadas. Eso me puede alterar el resultado del ratio. Entonces, repito, cuando nosotros hagamos nuestro trabajo, ¿no? Como contadores, si nos ponemos en el papel del inversionista, pues nos vamos a preocupar en darle el dato preciso, ¿no? Porque decir, oye, si yo me equivoco, por ejemplo, al momento de calcular mi utilidad, este, voy a estar generando posteriormente a nivel de ratio una diferencia. Y eso podría ser la diferencia entre que el inversionista invierta en la competencia cuando debió haber invertido en la empresa en la que nosotros trabajamos, ¿no? Y decir, pero ¿por qué nuestras acciones siguen cayendo? Tu información contable, pues es un poco engañosa, ¿no? De repente no está bien preparada. Y lo mismo en el caso contrario, porque tampoco es la idea, pues, disfrazar la contabilidad y hacer que los ratios, pues, se vean espectaculares cuando realmente el negocio no lo está, ¿no? Entonces, los contadores tenemos ese papel. Acá yo he puesto varios ejemplos. He puesto ratios de rentabilidad, ¿no? Tanto el ROE, el PER, por ejemplo, el precio por utilidad o el precio por acción, el precio sobre el valor en libros, ¿no? Y en todos ellos, como vemos, al momento de calcular el ratio, tenemos cierta responsabilidad. Entre las normas que nosotros pues deberíamos tener en cuenta, repito, estos son solamente algunos ejemplos, pero lo que yo quiero es que nosotros entendamos esa responsabilidad que tenemos en las manos, ¿no? Repito, yo no lo entendía hasta cuando me puse en el papel de inversionista, porque cuando uno es inversionista, tú sabes que en un ratio, al final, por 0,2 es una enorme diferencia con un 0,1. Dices, no, pero 0,1, 0,2, ahí está, ¿no? Pero no, o sea, a nivel de ratio, esa es una enorme diferencia. Y esa enorme diferencia se puede dar porque no estamos aplicando correctamente las normas de contabilidad. Entonces, esa es la clave. Yo acá, un llamado a la reflexión. De verdad les digo, porque muchas veces me he encontrado con estados financieros auditados, ¿no? Y que están publicados, y uno dice, pero en estados financieros que están bien. Y por ejemplo, uno va a analizar, vamos a poner el endeudamiento, ¿no? Dice, oye, yo voy a analizar el endeudamiento de las empresas. Y digo, a ver, ok, lo primero, por ejemplo, algo sencillo, ¿no? Decir, la empresa dice que tiene préstamos, ¿ok? Dice que tiene préstamos, ¿ok? En su balance sale la deuda. Yo me voy a las notas, porque yo como inversionista necesito escudriñar, ¿no? La contabilidad, entonces me voy a las notas, digo, ¿de cuánto será el interés de esa deuda? Y me voy a las notas y en las notas no me dice nada, me dice, sí, mira, las deudas que tengo, lo tengo con estos 5 bancos. Y no me dice cuánto es el interés que está pagando por esa deuda. A mí me interesa saber eso. Como inversionista yo quisiera saberlo. Si no lo pongo, estoy dejando un vacío ahí en la información, ¿no? Entonces, repito, a veces nosotros como contadores, yo entiendo que es trabajo, ¿no? Decir, oye, quiere que le hagamos el trabajo. Sí, porque de eso se trata, ¿no? Uno no siente que realmente necesita ponerlo hasta cuando está en el otro lado, ¿no? Y luego dice, oye, espérate, yo como inversionista, cuando reviso los estados financieros de estas empresas, necesito que correctamente diferencie el corto plazo del largo plazo, porque eso me afecta a mis ratios. ¿No? El contador, yo sé, para nosotros, bueno, ya sabes que ya todo corto plazo, pues no. Espérate, no, si hacemos eso, estamos alterando los resultados de los ratios y eso lleva a errores al momento de hacer inversiones. Entonces, eso, repito, es un llamado un poquito a la reflexión de todos los contadores. Y como les digo, por un lado, yo entiendo es el trabajo que tenemos que hacer, pero por otro lado, cuando lo vemos desde el punto de vista de inversionistas, nos ayuda muchísimo. Créame que la información contable, sobre todo cuando está estandarizada según NIF, es muy comprensible, ¿no? Está diseñada para que nos ayude a tomar buenas decisiones, sobre todo, repito, al momento de hacer inversiones, ¿no? Entonces, todos estos ratios, aquí he puesto, bueno, algunos ejemplos, como digo, he procurado poner ratios de rentabilidad, algunos de endeudamiento. Por acá he puesto otros de liquidez también, ¿no? Y algunos ejemplos de las normas que se me iban ocurriendo que deberíamos nosotros tomar en cuenta. Evidentemente pueden haber otras más. Justamente el ponente anterior nos hablaba, ¿no? De la NIF 18, donde
veíamos la importancia de que, bueno, hayan cambiado la forma en la que se presentan los estados financieros, ¿no? Entonces, la NIC 1 teníamos ya incluso nuestros formatos en Excel, ¿no? O nuestro sistema ya estaba configurado para arrojar eh, ciertas tablas que nosotros necesitábamos en la elaboración de nuestros estados financieros y ahora nos lo cambian, ¿no? Y uno entiende y dice, ah, qué espesos, ahora hay que nuevamente ponernos a hacer esto. Claro, pero desde el punto de vista de inversión, de inversionista, pues tú dices, oye, si es necesario, ¿no? Que, oye, deberíamos nuestro estado de resultados ya dividirlo, ¿no? Por la actividad de operación en la que estamos. Nos hablaba justamente del ROE, nos hablaba de los flujos de caja libre, ¿no? Que nosotros a veces no lo tenemos tanto en cuenta y hoy en día pues las normas empiezan un poquito a mirar también ello porque pues, a veces no se vienen estandarizando, ¿no? Entonces estas normas ayudan a esto. Es la parte que yo les quería mostrar en esta primera sección. Ahora bien, nosotros como contadores entendemos los números. Evidentemente eso nos ayuda si yo me quiero volver inversionista o quiero hacer parte de inversiones, ¿no? De repente por ahí, como repito, con algunos ahorros, qué sé yo. Entonces, entender los números me da la mitad de la tarea, porque cuando yo coja una empresa, pues no voy a tener que esforzarme mucho en leer su información financiera, su información contable, ¿no? Porque ya sé leer, si sé escribir, sé prepararlo, cuánto no voy a saber interpretarlo, ¿no? Pero el análisis fundamental del que yo les estoy hablando, pues también busca algo más, busca que complementemos esa información, ¿sí? Eh, Consistencia, sentido económico, no solamente buenos números, porque claro, toda empresa, pues como bien decíamos, tiene la parte cuantitativa, ¿no? Que se recoge en los estados financieros, pero como bien mencionaba también el ponente anterior, y las mismas NIF son conscientes de ello, pues no lo es todo. Entonces hay una parte cualitativa que no puede ser recogida directamente en la contabilidad. Ese sí vendría a ser un trabajo adicional que nosotros tendríamos que aprender, ¿no? Porque eso, repito, como contadores, pues probablemente no nos han formado así y casi nunca nos hemos preocupado por la parte cualitativa de los negocios, que también los tiene. Bien. Entonces, ¿cómo seleccionar acciones? Bueno, yo acá he puesto una serie de pasos que ustedes lo pueden considerar. No es la única, no es la mejor. Evidentemente es una de las que es la manera en la que yo, por ejemplo, suelo invertir. Voy a ponerlo todo y luego lo vamos mencionando. A ver. Bueno, acá hay dos enfoques, ¿no? Le he puesto como top-down y bottom-up, ¿no? Cuando nosotros partimos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Pero la idea va más o menos por ahí. Es ir eligiendo entre el mundo de empresas que podríamos tener para invertir, pues lo podríamos ir haciendo de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, eh, partimos de la lectura y depuración de algunos estados financieros. Empezamos a leer y algunos que pues ya vemos que tienen los últimos años están teniendo pérdidas, ¿no? O qué sé yo, por algún motivo vemos estados financieros que de repente son empresas en las cuales no queremos invertir. Todo eso empezamos a depurar, ¿no? Nos quedamos con los más interesantes. Luego de ello, vemos el análisis de las tendencias. Porque, ojo, y justamente la misma NIF 18, que, bueno, reemplaza a la NIC 1, ¿no? Que en la NIC 1 también lo mencionaba, todos los estados financieros pues, deben ser comparativos y por eso es de que siempre se presenta el periodo inmediato anterior, ¿no? Presento mi balance 2018 y viene amarrado con su 2017. O presento el 2024, viene amarrado con el 2023 justamente para poder ver esta tendencia. Desde un punto de vista financiero, pues dos periodos igual nos quedamos cortos, ¿no? Entonces ya nos queda a nosotros revisar información un poquito más atrás para poder complementar esa info. Esto nos puede servir justamente para ver cómo ha venido creciendo, si es que se ha estancado en las ventas, si es que de repente ha tenido un golpe de suerte. Hay empresas que de un momento a otro presentan unos ratios espectaculares, pero cuando uno analiza la tendencia, pues se da cuenta que hace un año estaba teniendo pérdidas, ¿no? Esto, por ejemplo, lo recuerdo claramente en una empresa, estas empresas de medicamentos, ¿no? En pandemia, unos ratios espectaculares, claro. Mirabas un par de periodos atrás nada más y te dabas cuenta que eran empresas que estaban a punto de morir, pero claro, en un año tuvieron un año espectacular y luego regresaron a su posición de siempre, ¿no? Entonces,
Es por eso la importancia de analizar la tendencia para ver la solidez, ¿no? Cómo viene realmente creciendo la empresa y si es que no ha sido, pues por ahí un golpe de suerte, ¿no? Está la comparación con competidores, ¿no? Lo que llamamos el benchmarking, donde nos concentramos en un sector, ¿no? Y empezamos a compararlo con empresas de ese mismo sector. Porque podríamos ver una empresa que, claro, de repente está bien, ¿no? Tiene unos ratios espectaculares. Decimos, esta empresa como que está caminando, está bien, es interesante para invertir. Y claro, luego comparamos y resulta que no es la empresa la que esté bien, entre comillas, sino es todo el sector. Por ejemplo, el sector construcción tiene un boom, o el sector, como hoy en día, ¿no? Todo el sector tecnológico tiene un boom y todas las empresas tecnológicas están creciendo. Entonces, habría que verlo dentro de ese contexto, ¿no? Dentro de su contexto eh, de todo su sector, ¿no? Entonces, si dentro del sector es una empresa que destaca, pues bueno, sí podríamos decir, esta empresa está destacando, ¿no? Porque, repito, muchas veces hay que analizarlo desde ese punto de vista. También está una segunda aplicación de filtros, pero esta vez ya según el perfil del inversor. Y esta es otra clave que también siempre lo menciono y hago énfasis, porque a veces siempre me preguntan, ¿no? Y me dicen, oye, ok, entonces, ¿qué compras tú para yo también comprar? Digo, pero no funciona así, ¿no? Porque cada uno tiene su propio perfil de inversionista. Cada uno tiene su propio perfil. Entonces, claro, hablando de un ejemplo concreto, ¿no? Warren Buffett, que les mencionaban, uno de los más reconocidos a nivel mundial, el mejor según muchos autores. Él, por ejemplo, no invierte o nunca invirtió porque se retiró justamente este año en la última reunión que tuvo con sus accionistas, ¿no? De Berkshire Hathaway, su empresa. Bueno, cuando estaba operativo, nunca invertía en acciones de empresas tecnológicas. Y todo el mundo le preguntaba, oye, pero las empresas tecnológicas están creciendo a ritmos gigantescos, ¿por qué no inviertes ahí? Y yo le decía fácil, porque no entiendo nada de tecnología. O sea, yo no sé, por ejemplo, lo que son los microchips estos para la inteligencia artificial. Yo no sé cuál es el negocio que hay ahí, ¿no? Tendría que entender realmente cómo funciona la empresa para yo invertir en una empresa así. No basta con decir, ah, ya, oye, mira, todo el mundo está viendo que el precio está subiendo, yo no entiendo nada de la empresa y lo compro, ¿no? Es una locura hacer eso. Hablamos de inversión seria. Oye, yo entiendo el negocio. En primer lugar, he analizado sus números, he visto que es interesante. Y en segundo lugar, luego he visto si va con mi personalidad, si va con lo que yo busco dentro de mis inversiones, ¿no? Porque digo, oye, yo no conozco nada sobre el negocio de las comidas, ¿no? Sobre el negocio de comida. Entonces, ¿por qué invertiría en negocios de comida si no conozco? Entonces, la idea es eso, ¿no? Invertir de acuerdo a nuestro perfil, en qué cosas es lo que nosotros conocemos. Si yo como contador durante muchos años trabajé en la industria agrícola, conozco el rubro agrícola, sé cómo funciona el rubro agrícola, sé cómo se vende, cómo se compra, cómo se negocia, sé cuando hay algún problema, cómo luego lo solucionamos a nivel operativo. Entonces, eso es una ventaja, como les decía, que nosotros como contadores lo tenemos respecto a otros inversionistas, ¿no? Porque yo he visto, ¿no? Muchas personas que les interesa el mundo de las inversiones, pero que no tienen esa base contable o ese bagaje de haber estado en la empresa y verla desde adentro, ¿no? Entonces, eso a nosotros, repito, para nosotros es invaluable. Desde el punto de vista financiero, ¿no? Como inversionistas nos da una ventaja enorme haber conocido a la empresa por dentro, ¿no? Conocer de repente un rubro de empresas o conocer un sector, ¿no? Dice, oye, yo toda la vida he trabajado en este sector bancario, yo lo manejo 20 años. Oye, que no estés haciendo inversiones, pues estás perdiendo muchísimo dinero, ¿no? Si conoces el sector, podrías hacer todos estos pasos y fácilmente estar generando ahí una pequeña rentabilidad, ¿no? Ahora, y finalmente, como les decía, pues no solamente quedarnos con la parte cuantitativa, ¿no? Hacer un análisis ahí de criterios cualitativos, ¿no? Gobierno corporativo, analizar el sector, repito, las noticias son básicas, ¿no? Entender qué es lo que está pasando en el mundo, cómo nos puede afectar. Entonces, eso definitivamente también es importante. No lo vemos como una afectación en el corto plazo, porque también esto se puede confundir un poquito con el trading, ¿no? Claro, los traders están todo el tiempo pegados a las noticias, viendo si sale un tweet de tal persona.
entonces los precios de la acción se disparan y luego si sale el tweet de la otra persona, los precios caen. Esto no funciona tanto así, ¿no? Porque, claro, puede haber algo que tenga impacto en la compañía, pero en primer lugar no creo que sea inmediato, salvo que sea pues una catástrofe grande que la afecte directamente. O en segundo lugar, por lo general no es permanente, ¿no? Porque la compañía pues se logra levantar. O sea, por ejemplo, una mala publicidad por ahí que le puede afectar a la compañía, pues sí, probablemente haga caer su precio un par de semanas de sus acciones, pero luego la compañía pues sigue existiendo. Repito, la compañía no es su precio, la compañía es toda la que la compone. La compañía sigue vendiendo, sigue teniendo sus clientes, sigue teniendo sus proveedores. Entonces, ¿por qué se tendría que afectar la compañía como tal? Cuando entendemos todo ello, pues nos hacemos una idea de qué acciones son buenas, entre comillas, para hacer inversión y qué acciones pues son malas, ¿no? Es decir, oye, estás como que no nos conviene, es una empresa que mira, viene de caída, repito, invirtiendo, viéndolo como inversión a largo plazo, tú dices, oye, esta compañía pues parece que, ¿quién querría ser socio de esta compañía, ¿no? O sea, se va para abajo. Entonces, eso es algo que nosotros deberíamos entender. Con estos pasos, este, yo creo que tendríamos, ¿no? Eh, ¿Qué les digo? La información suficiente como para tomar buenas decisiones. Evidentemente, sobre esto existe un montón de teorías en el mundo financiero, hay un montón de estrategias para hacer inversiones, ¿no? Entonces, pero acá he planteado unos cuantos pasos de manera sencilla que creo que nos pueden ayudar. Ahora, vamos a pasar a lo que viene a ser el diseño de las carteras, porque claro, no podemos tener una sola acción, ¿no? No podemos comprar, a decir, mira, yo invierto en tal empresa y ya está todo mi dinero en una sola. De poder se puede, pero genera algunos problemas que yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Es necesario armar un portafolio. Hablando de la definición, pues, portafolio lo entenderíamos pues como un conjunto de activos. Claro, cuando hablamos de conjunto de activos, entenderíamos que no solamente pueden ser acciones. Mi portafolio de inversión podría estar compuesto por terrenos que yo puedo tener, ¿no? O de repente también por bonos, que tampoco son acciones, o de repente puedo tener inversiones en commodities, ¿no? Por ahí oro, plata, qué sé yo. Pero para de alguna manera simplificar, ¿no? He tratado de hablar todo en esta ponencia, ¿no? Y sobre todo que estamos hablando entre contadores, pues de acciones, netamente acciones, ¿no? Entonces, definamos nuestro portafolio pues, como un conjunto de acciones, ¿de acuerdo? Ahí está. Este portafolio, todo portafolio en realidad, va a tener características. Por un lado está la diversificación y por el otro lado el riesgo-rentabilidad. Fíjense cómo riesgo-rentabilidad lo ponemos junto porque, como bien sabemos, desde el punto de vista financiero, eso es lo mismo, ¿sí? El riesgo es igual que la rentabilidad. Y dices, oye, esta inversión muy buena, ¿no? Sí, bueno, te genera, probablemente te puede generar una alta rentabilidad, tiene esa misma probabilidad de generarte una baja rentabilidad. De hecho, desde el punto de vista financiero, el riesgo no es más que la fluctuación del precio, ¿no? Su desviación estándar. Entonces, eso entendemos nosotros por riesgo. Ahí está. Y por el otro lado tenemos la diversificación, que es decir, qué tan diversificado, qué tan diverso es todos los activos que componen mi cartera. Y acá quiero también dar algunos tips, porque también siempre se confunde, ¿no? Y lo he visto este error cometerse muchas veces por distintos inversionistas. Cuando hablamos cuando hablamos de diversificación, me dicen, ¿no? No, mi cartera está bien diversificada. ¿Así? Por qué dices eso? Bueno, porque tengo como 40 acciones. Y luego uno empieza a ver todas las acciones que tiene, pues y resulta que 38 de sus 40 acciones que tiene son del mismo rubro. Y tú dices, "Ey, pero te has dado cuenta que si cae el rubro construcción, tu cartera va a entrar en pérdida porque todo claro, puedes tener 40 acciones, pero todas son del mismo rubro, todas son del mismo sector. Puedo comprar 50 criptomonedas diferentes, pero si todo el sector cripto cae, pues todas van a caer. ¿Se entiende? Entonces la diversificación no es tanto comprar más. Más no es la solución. Puede ser diversificar, pero utilizando una estrategia, que en un momento también conversamos sobre eso. Y por el otro lado está el riesgo rentabilidad, que bueno, ya lo explicamos, que en realidad son las dos caras de la misma moneda. No puedo hablar de que hay acciones que son más rentables y menos riesgosas. No, si son más rentables, probablemente son más riesgosas.
Entonces, ¿cómo disminuyo ese riesgo? Diversificándolo. Muy bien. ¿Qué tipos de riesgo puedo encontrar en estas carteras? Bueno, pueden haber dos tipos, ¿no? Puede ser el riesgo sistemático o el no sistemático. Como su nombre lo indica, el sistemático tiene que ver con el sistema, ¿sí? Es decir, con todo lo que ocurre ahí afuera, dentro del sistema, ¿sí? Por ejemplo, dentro del sector. Oiga, si el sector industria o el sector, por ejemplo, como le mencionaba hace un momento, el sector tecnológico hoy en día está despegando, ¿no? Está en auge las inteligencias artificiales y todo lo demás. Entonces, todos los que venden microchips, todos los que producen tecnología con inteligencia artificial, pues esas empresas están genial, ¿no? ¿Ok? Si todo eso falla, mañana sale otra cosa, pues va a caer todo ese sector, ¿no? Yo produzco los microchips, yo transporto los microchips, yo hago esto con ya todo ese sector cae. ¿Por qué? Porque es parte del sistema. ¿Que está el riesgo? Sí, está el riesgo. Y entonces yo tengo que entender al momento de diversificar mi cartera, o sea, al momento de mitigar ese riesgo, verlo como riesgo sistemático. Entonces decir, oye, si hago mis inversiones, pues no pueden ser todas del mismo sistema, que estén dentro del mismo sistema. Tú puedes decir, no, está diversificado, porque uno es el que compra, el otro es el que lo transporta, el otro es el que le vende. Sí, claro, pero es lo mismo, ¿no? Al final cae todo, caen las tres, ¿no? A eso voy. Y por el otro lado, claro, está el riesgo no sistemático que implica pues todo lo que está dentro de la compañía, dentro del negocio, ¿sí? Que no forma parte del sistema, sino que son propias de cada empresa. Cada empresa tiene sus características y de acuerdo a eso pues tendrá sus propios riesgos. Eso sí, depende de cada empresa. Aquí, claro, se puede manejar muchas veces la información un poquito más confidencial, ¿no? No siempre es fácil verlo, hay que estar atento muchas veces a las noticias, ¿no? Y ver qué es lo que está pasando dentro de la compañía, atentos a sus reuniones anuales de accionistas y por ahí que nos podemos hacer una idea de riesgos que no son parte del sistema, pero que podrían estar ahí también como parte de del activo, que nosotros no lo estamos viendo, ¿no? Entonces, ahí está, esos son los dos tipos de riesgo. Cualquiera sea el riesgo, la solución es una, ¿no? Diversificación. Esa es la única solución en realidad para cualquier tipo de riesgo. Dentro de las finanzas encontramos muchos tipos de riesgo, ¿no? A veces me dicen, no, pero es que la empresa tiene un riesgo cambiario, ¿no? Porque solamente trabaja en, no sé, vamos a ponerle en euros y ahorita el euro está mal por tal motivo. Bueno, la solución diversifica, pues, ¿no? O sea, no trabaje solo en euros, se trata de diversificarlo. O dices, no, lo que pasa es que la empresa tiene, no el riesgo de tipo de cambio, sino tiene un riesgo, por ejemplo, de financiamiento. ¿Por qué? Porque no, que mira, tenemos este proveedor que es el más grande y es el único que nos da crédito. No es un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tienes concentrado ahí, ¿no? Ese proveedor se va, o de un momento a otro entra otra gerencia, te deja de fiar y no te abasteces, ¿no? Entonces, la mejor manera y la única, como les digo, desde el punto de vista financiero, obviamente, la manera de mitigar los riesgos es diversificando. Entonces, ¿sabes qué? Si mi problema es el riesgo cambiario, pues lo diversifico mi moneda. Si mi problema es el riesgo de inversión, lo diversifico mi inversión. Entonces, cuando nosotros lo vemos esto desde el punto de vista como inversionistas, pues lo que tendríamos que hacer es evaluar, ¿no? Qué tan diversificado está cada uno de estos riesgos. Por un lado, el riesgo del sistema y por otro lado, el riesgo no sistemático que no estamos viendo. Sobre esto también hay un montón de teorías, de los cuales tampoco voy a profundizar, ¿no? Y aparte, he tratado en esta ponencia, pues, no meter temas matemáticos duros, ¿no? Porque la idea es un poquito conversar con todos ustedes. Para eso, pues, ya hay trabajos académicos, ¿no? En los cuales se detalla cada uno de estos. Por ejemplo, acá se podría hablar sobre la teoría de portafolio de Markowitz, en la cual él grafica, justamente acá podemos ver una gráfica entre el retorno y la volatilidad, ¿no? Y podemos ver de cómo al final dibujan como una especie de curva, ¿no? O sea, claro, dentro de toda esta curva hay como infinitos puntos, o sea, distintas combinaciones de un portafolio estamos hablando, ¿no? Un portafolio puede tener más riesgo y menos rentabilidad, o puede tener más riesgo y más rentabilidad, o las combinaciones que se les ocurran, ¿no? Por acá están, ¿no? Esta es mi rentabilidad y por acá vamos a llamarle la volatilidad, que es el riesgo. Repito, desde el punto de vista financiero, el riesgo es la volatilidad. Ya está. Entonces, todos estos puntos que estamos viendo son todas las combinaciones posibles que podría tener en mi portafolio.
¿no? Un portafolio podría tener esta característica, por ejemplo, ¿no? Esta cantidad de rentabilidad con este riesgo acá abajo. O podría tener, creo que estoy, no sé si se ve el puntero, vamos a ponerlo por aquí. Ahí está, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? Si todos estos puntos en realidad pues son diferentes combinaciones. ¿Cuál es la que nosotros deberíamos elegir? Bueno, Markovits demostró de que en realidad pues por más infinitas que parezcan estas combinaciones, las combinaciones realmente óptimas son las que se encuentran en esta línea roja. ¿Por qué? Porque son las que tienen el menor riesgo con la mayor rentabilidad posible, al menos para esa combinación que podría darse de inversiones, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos tratar de buscar al momento de armar nuestro portafolio, nuestra cartera de inversiones. Deberíamos ver que se aproxime a esta línea. Obviamente esta es una línea pues, teórica, matemática, en la práctica es mucho más difícil verla, pero de alguna manera debíamos aproximarlo a ello, ¿no? Decir, oye, espérate, debería estar en torno a esta línea. Ahora la pregunta es, ¿en qué punto de esta línea? ¿En qué punto de esta línea debería estar mi cartera? Bueno, y ahí es lo que les decía, ¿no? Al inicio, depende del perfil de inversionista que seas, ¿no? Hay inversionistas que tienen mucha aversión al riesgo. ¿Por qué? Porque de repente son personas mayores, dicen, oye, pero yo ya a mis 50 años pues no me voy a poner a hacer inversiones, ¿no? Ya, pues, ¿qué voy a estar arriesgando de repente en instrumentos financieros que de un momento a otro pierden la mitad de su valor? O sea, ¿yo para qué voy a meter mi patrimonio en eso? Bueno, entonces está bien, invierte en algo que tiene menor volatilidad. Obviamente va a tener un menor retorno, pero si tú lo aproximas, ¿no? a esta línea, pues te vas a, de alguna manera, aproximar a que sea con la menor volatilidad posible, pero también con el mayor retorno que se podría dar dentro de todas las combinaciones del portafolio, ¿no? Entonces, o caso contrario, ¿no? Jóvenes muchas veces que me dicen, oye, ya empecé a trabajar, me está llegando el dinero, yo nunca había tenido dinero, ahora tengo un buen trabajo, me llega el dinero, no sé qué hacer con ese dinero. Bueno, en lugar que te lo vas a gastar de repente en algún vicio, lo puedes invertir, ¿no? Y ya que lo vas a tener durante mucho tiempo, no lo vas a necesitar, puedes hacer una inversión a largo plazo, de repente en un activo un poquito más volátil, ¿no? Que claro, te puede generar de repente pérdidas incluso en el corto plazo, pero a largo plazo te va a generar una mayor rentabilidad. Entonces, en tu caso estaría por este lado, por esta parte de la curva, ¿no? Ahí está. Entonces, estas, repito, son teorías, no vamos a entrar en la parte matemática, estadística de todo esto, pero es lo posible. Uy, ¿qué pasó? Ya, continuamos. Creo que ya me están votando, ¿no? Ah, no, todavía. Falta un par de minutos más. Ya No, terminamos. no se preocupe, profesor, adelante, no, adelante. Ya terminamos. Miren, acá tenemos, rapidito, hablando justo de lo que les mencionaba, ¿no? La parte teórica. En teoría, lo que uno buscaría es esto, ¿no? Vamos a imaginar un portafolio con dos activos. Un activo sube, el activo verde, el activo uno, y un activo 2, un activo rojo, ¿no? Que miren cómo se comportan. Mientras uno está subiendo, el otro activo baja. Luego, mientras el activo uno baja, el activo 2 es el que sube. ¿Qué es lo que genera como resultado dentro de mi portafolio? Un crecimiento constante. Eso es lo que buscamos. Así de fácil. Claro, repito, en teoría, ¿no? Porque ahora la idea está, oiga, ¿y dónde lo encuentro, no? ¿Dónde encuentro dos activos así? Porque por lo general, pues siempre va a existir, al menos en la práctica, una pequeña correlación entre los activos. ¿Sí? Siempre existe correlación entre activos. Es decir, si uno sube, los activos tienden a subir porque después de todo, todos se mueven dentro de la misma economía global, ¿no? Entonces, si al mundo le está yendo bien, pues todos los rubros, todas las empresas, pues de alguna manera suben. Si es que hay una recesión mundial o una guerra que nos impacte a todos, pues probablemente todos los activos bajen. Algunos bajarán más que otros, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros buscamos esta diversificación. Pero como les decía, la diversificación no se trata de tener 80, 200 activos, no es decir, bueno, estoy recontra diversificado porque tengo 500 acciones. Sí, claro, pero si todas están correlacionadas no te sirve de mucho, ¿no? Lo que buscamos es empresas no correlacionadas, como lo que estamos viendo aquí. Cuando un activo suba, el otro baje. Yendo un poquito más a la práctica, ¿qué es lo que encontramos? Por ejemplo, acá yo les he puesto un ejemplo bastante práctico que más o menos muestra lo que se buscaría en la teoría, ¿no? Repito, esto es lo que buscamos en la teoría, esto es lo que encontramos en la práctica. Y acá tenemos dos activos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la comparación entre
el SP 500 versus el oro, ¿no? Estamos comparando las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o sea, puro acciones, versus otro activo que es el oro. Y vemos que de alguna manera no se correlacionan. Los dos son buenos activos porque los dos crecen en el largo plazo, pero no crecen de la misma manera. Porque, ojo, también podría yo encontrar una no correlación de un activo que tiene crecimiento positivo y de otro que tiene crecimiento negativo, ¿no? O sea, se va hacia abajo, está perdiendo valor. También diría, bueno, ahí no está correlacionado. Claro, pero no busco eso porque si yo cojo un activo que está creciendo y otro que está disminuyendo su valor, pues el resultado de mi cartera va a ser constante, o sea, yo no voy a ganar ni perder, ¿no? Entonces eso no me interesa. Lo que buscamos es activos que crezcan. Todos deberían crecer, pero no crecer de la misma manera. ¿Para qué? Para que la diversificación, o sea, la no correlación entre los activos, genere que mi cartera sea más estable y que cuando hay alguna crisis en algún sector, pues mi cartera no sufra tanto, ¿no? Entonces decir, oye, sí, ha caído tal sector, pero claro, yo tengo empresas, ¿no? Que he invertido en ese sector, pero no cae todo. ¿Por qué? Porque tengo otras que respaldan eso, ¿no? Entonces, ahí está. Este es un pequeño ejemplo donde vemos, mientras uno tiene crecimiento, el otro cae un poco, luego los dos se mantienen creciendo durante un tiempo, luego uno sube, el otro baja. De alguna manera mi cartera en su totalidad crecería, se mantendría creciendo, pero ante los altibajos del mercado, por ejemplo, ya sea del oro o ya sea de los Estados Unidos, veo que mi cartera pues de alguna manera no sufre tanto, ¿no? Porque si uno de los activos baja, el otro lo sostiene. Esa es la clave. Ahí está. Ahora, para esto, yo acá les he traído una página que a mí me gusta mucho, porque claro, la idea pues no es meternos acá, llenarnos de fórmulas, ¿no? Porque bueno, claro, se podría hacer también en Excel la correlación, pero hay una página que lo puede hacer, acá lo he puesto el link, para quienes desean pueden entrar. Este, es una página que ustedes ingresan, colocan los activos que desean, por ejemplo, yo acá he colocado estos activos que de hecho son los que Rey Dalio le llamó los all season, ¿no? O sea, los activos Rey Dalio es un inversionista, en el cual él dijo, no, mira, hay unos cinco activos, ¿no? Hay unos cinco activos que si tú los tienes en tu cartera, sin importar lo que pase con el mercado, tu cartera se va a mantener fuerte, porque no están correlacionados. Y efectivamente los puso acá, ¿no? Que son todos estos los que están acá, cinco, y bueno, son los mismos cinco que están arriba. Y nos genera justamente esta gráfica de distribución, o perdón, de correlación, ¿no? Y ahí podemos ver qué tanto se correlacionan, y como vemos, no están muy correlacionados, ¿no? Incluso tienen correlaciones negativas, es decir, mientras uno sube, el otro va a estar bajando. Entonces eso hace que en total mi portafolio se mantenga, ¿no? Se mantenga constante. Muy bien, entonces esto es, como les decía, un poquito yendo a la práctica para la conformación de portafolios. Repito, no es tan fácil buscarlo, tampoco yo les puedo dar una lista de activos porque después de todo dependerá del perfil de inversionista. Acá hay una lista que, como digo, la sugirió en su momento Ray Dalio. Si ustedes desean, pues claro, obviamente podrían invertir en esos activos, ¿no? Pero, repito, eso ya dependerá de cada uno y de cómo pues, prefiere conformar su cartera. De acá estamos hablando en términos generales, ¿no? Ahora, algunas recomendaciones personales, ya para terminar. Importante, definir nuestro propio perfil de inversionista, no copiarnos, ¿no? No se trata de, oye, mira, mi colega tal invierte en tal, listo, entonces yo en lo mismo. Y claro, de repente él pues no tiene problema en dejarlo invertido 30 años porque pues es joven y no sé cuánto y desea pues de repente invertir en lo más riesgoso que existe y tú ya estás a punto de jubilarte y vas a necesitar retirar tu dinero de aquí a 5 años. Entonces es diferente. Cada uno manejará su propio perfil y de acuerdo a eso pues diseñará su propia cartera. Analizar más de los estados financieros. Como bien mencionábamos, los números no son todo, necesitamos ver la parte cualitativa también del negocio, meternos un poquito a las noticias, analizar esta parte que no se refleja en la contabilidad, que como contadores somos muy conscientes de que no todo se refleja en la contabilidad, entonces pues veámoslo también por ese lado. Considerar siempre el precio de entrada. Ah, claro, esto no lo había mencionado porque, claro, a ver, cuando nosotros hablamos de un buen negocio, imaginemos que ya encontré un activo muy bueno, no digo, oye, ¿sabes qué? Este es un buen activo. Tiene una empresa que viene en crecimiento, una empresa que tiene crecimiento sostenido, veo que tiene proyecciones a futuro, pero justo en el momento en el que yo lo quiero comprar, el precio está muy disparado. ¿Sí? Porque repito, el precio, ustedes han visto en la bolsa, pues, todo el tiempo fluctúa, y de repente el precio en ese momento específico está muy elevado. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, esperar un momento, un tiempo, que el precio baje,
para que yo lo pueda comprar a un buen precio. Porque claro, yo puedo encontrar un buen activo, pero hay buenos activos que también están sobrevalorados, ¿ah? En la bolsa, podemos encontrar muchos ejemplos de eso, ¿no? Hay empresas que son buenas empresas, nadie lo puede negar, sus números son excelentes, pero el precio ya es exagerado. Entonces, eso también es eh, otra característica que deberíamos considerar al momento de hacer la inversión. Y luego está diversificar con criterio, lo que acabamos de ver justamente, de que no se trata pues de meter más, ¿no? De decir, ah, oye, no, sí está bien diversificado, no tengo como 800 activos. No, espérate, no se trata de eso. Pocos activos, que los puedas tener todos bajo control, que puedas leer sus estados financieros de todos, que puedas analizarlos todos, que te dé tiempo, porque tener 800, no sé si alguien realmente analiza los 800 estados financieros, ¿no? Entonces, uno necesita unas cuantas empresas que las pueda tener controladas, pero que estén poco correlacionadas, eso sí, para que no genere pues estos altibajos en, en mi cartera, ¿no? Entonces, eso como recomendación. Una conclusión final, bueno, tres. El conocimiento contable nos da una ventaja de entrada, como bien lo dijimos, la parte del negocio, lo que podemos leer en los estados financieros, lo tenemos, así que no hay excusas. Segundo, invertir no es hacer trading, así que si es que ustedes pensaban que no hacen inversiones porque van a estar rodeados de 80 pantallas, ¿no? Y van a tener un montón de cálculos no, nada de eso, ustedes han visto, la inversión no se trata de eso, no es lo mismo que el trading. Y por último, pues, tomemos acción, ¿no? Intentémoslo, probemos las inversiones y créanme que nos va a dar otros ojos. Cuando preparemos nuestros estados financieros, pues ya lo vamos a ver como inversionistas y lo vamos a hacer con mucha más ganas. La aplicación de la NIF y todas las estandarizaciones que nos piden, ¿no? Y vamos a decir, no, que tienen una razón de ser, ¿no? Hay que preparar bien la info porque yo mismo podría ser inversionista y pues no estaría teniendo toda la información, ¿no? Entonces, eso es todo lo que les he tenido preparado para el día de hoy. Espero que les haya gustado. No sé si es que hay algunas preguntas. Quedo atento a todos sus comentarios. Muchas gracias, profesor Kevin. Muy amable, interesante su ponencia. No sé, a los miembros que están, a las personas que están conectadas, si tienen alguna inquietud, aprovechemos. Está, muchas gracias. Ok. Profesor, yo tenía una inquietud, siempre lo veo esto también en mis clases. ¿Qué tan importante es tener bien claro el concepto de rentabilidad y riesgo? A ver, lo que pasa es de que a veces en el mundo financiero, sobre todo cuando hay jóvenes, ¿no? Como mencionan en sus clases, se dejan llevar muchas veces por lo que escuchan de lo que es una inversión. Y lamentablemente hoy en día hay mucha desinformación, ¿no? O sea, uno entra a las redes sociales, al internet, a YouTube, ¿no? Y escucha un montón de gente que realmente no tiene la preparación financiera para hablar de inversiones y les hacen creer a los jóvenes sobre todo de que se pueden hacer ricos de la noche a la mañana, ¿no? De que hacer inversiones es, oye, comprar un activo hoy día a $3 y que lo vas a vender mañana a $50, ¿no? Entonces ellos dicen, oye, está bien, ya hay mucha rentabilidad, ¿no? Y claro, no entienden el concepto de riesgo. Yo creo que es Así es. importante hacerles notar de que, como les digo, desde el punto de vista financiero es lo mismo. El riesgo y la rentabilidad son lo mismo. Es la misma moneda, solamente que mirado de caras diferentes. Entonces, cuando uno comprende eso, pues se da cuenta que no va a haber una inversión que te va a hacer millonario de la noche a la mañana. No funciona así. Si te puede hacer millonario quizá algún activo, bueno, podría haberlo, pero ese mismo activo podría perder su valor. Entonces, uno tendría que ser muy consciente de eso cuando arriesga por este tipo de inversiones, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría mencionar respecto a esto, ¿no? La relación entre riesgo y rentabilidad. Ok, sí, muy interesante. Bueno, creo que no hay ninguna inquietud. Nuevamente, profesor, Kevin Flores, agradecerle, pues, de parte de la comisión y, pues, igual manera esperamos tenerlo en otra oportunidad. Muchas No, gracias, muchas ¿ah? gracias. Muchas gracias, encantado. Gracias con Ok. todos.